Bueno, ahora sí, estamos conectados y estamos grabando. Bueno, les presento al doctor Eduardo Lancioni, médico pediatra, formado acá en el Hospital de Niños de La Plata, un amigo nuestro de muchos años, que ya acá ejercía la pediatría y se dedicaba a la enseñanza de reanimación avanzada, los primeros pasos en el área de simulación, y ahora ya hace unos cuantos años que vive en Barcelona, ¿sí? Y ejerce la pediatría ya y es facilitador sería instructor, ¿verdad? Sí, sí. Es un sinónimo. En simulación. La simulación es, al aplicar, cada vez más imprescindible, ¿sí? Para el correcto aprendizaje y para la seguridad del paciente. Así que, qué mejor que un experto para que los explique. Eduardo, cuando quieras vos compartís pantalla, no tengo que hacer Comparto nada. pantalla, creo que por aquí abajo, ¿no? Acá Presentar tenés una ahora, ¿eh? flecha, ahí tenés una flecha, presentar, que te va a decir presentar ahora. Sí, ahí está. Bueno, Aquí. pa- Compartir pantalla completa, puede ser. toda la pantalla. Ahí se me ve. Todavía no. Ahí te Ahí, modificó algo vos. compartir. Ahí, Compartir. compartir. ¿Ahora se Ahora ve? sí, sí, se ve. Eh, No. sí, se ve. Poner ¿Se pantalla ve bien? completa y ahora tenés que abrir el PowerPoint. Donde lo tenés abajo. Ahí está, ahí se Correcto, ve. ponelo en presentación. Ahí está. Listo. Ahí estamos, Ahí ¿se ve estamos. bien? Sí, se ve perfecto. ¿Y se escucha? Y se escucha. Todo Bueno. tuyo, yo me callo. Bueno. No, bueno. Bueno, primero, gracias. No los veo en... Yo tengo mi pantalla y no los veo en la... Ahí ves alguna carita ahí. A ver. Bueno, si no podemos. No, yo Ahí. no los veo. ¿Ahí no ves? No los veo en la pantalla. Ah, estás compartiendo pantalla, por eso no los ves. Sí, bueno, por eso. Pero si ustedes me ven, yo no hay problema. Sé que están y lo único que si necesitan hacer alguna pregunta durante la presentación, Juan, vos me interrumpís Dale, sí, soy un y la experto. En hacemos, eso ¿eh? soy un experto. Bueno, bueno, gracias Juan por la invitación. La idea sería hacer no un resumen, sino una trayectoria sobre lo que es la simulación. Entiendo que están en periodo de formación y esto quizás no sea tan nuevo para algunos. Como decía Juan, yo soy pediatra formado ahí en el Ludovica y ahora integro un grupo de simulación e innovación docente de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, que es toda un área que tiene de influencia con 1.500 profesionales trabajando. Y bueno, desde prepandemia se formó este grupo digamos, troncalmente del área de docencia, pero, claro, la pandemia trastocó los planes y hubo que demorarse un poco el trabajo. No hablaré mucho del trabajo que hemos hecho porque no me va a dar tiempo la presentación, pero sí en forma genérica. Bueno, en principio, decir que no tengo ninguna relación comercial financiera para que pueda hacer algún conflicto de interés con respecto a esto, al tema. Y como yo ya, digamos, me he presentado y ya saben más cosas de mí que yo de ustedes, lo único que les pediría es que vamos a empezar con algunas preguntas. Les voy a pedir que a través de los móviles ingresen a menti.com y coloquen el código que ven en la pantalla. Excelente. Bueno, ahí están. ¿Ya están? Ahí Espérenme un minutito. están. Espérenme un minutito que yo voy a Dale. Marianela, ¿se hacer... escucha, Claudio? Sí, Juan. Sí, Juan, se escucha. ¿Escuchan? A Bueno. conectarse entonces. Bueno. Si ¿No están viste el código? conectándose, ya Ahí se los que está se estén conectando. conectando,
Dales un minuto, dales un minuto. Sí, no hay tiempo, no puse tiempo. Los que ya están conectados, lo que les pediría es que piensen, cuando se habla de simulación, que al menos me mencionen 2 palabras de lo que creen que es o de lo que han vivido, si es que han hecho alguna simulación, lo que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra, ¿no? Bueno, ahí, ¿viste? Yo no sé que la foto acá. 414-470. A ver, a ver. Aquí en la pantalla, si la ven compartida, está arriba el código también. 7414-47-12. Sí, ahí ¿Están todos conectados? ¿Sí? Los Bueno, que estén entonces, conectados pueden ir contestando dos palabras, poner sobre lo que se les viene a la cabeza cuando... ¿qué es la simulación? No es un examen, ¿eh? Es simplemente... Docencia, tecnología, muy bien. sí. No, porque parece que lo autorizan, pero que va con el papel de la línea. Tutoría, entrenamiento, urgencia, actuación, muy bien. Juan, ayúdame para saber más o menos cuántas personas están y no dejar a nadie sin la respuesta. Y te digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bueno. O sea que más o menos tendríamos que tener 18 respuestas, si no hice mal las cuentas, o sea que estamos con 17 respuestas. Lo que se destaca más es tecnología, entrenamiento, después aprendizaje, capacitación, enseñanza, que es necesario aprender cómo actuar, tutoría, ejercicio, actuación, simular situaciones. Muy bien. Pasamos a otra pregunta. Si pudieran tener superpoderes, ¿cuál de estos elegirían tener? A ver, ser invisible, poder volar, detener el tiempo o la juventud eterna. A ver. Qué difícil, ¿eh? Pueden elegir una, ¿eh? Poder volar, la juventud eterna, y el otro, Detener el tiempo. detener el tiempo. O ser La invisible. verdad que poder volar, porque detener el tiempo y la juventud eterna es contra natura para el resto. Mm. Se te mueren toda la gente que vos querés, todo te quedas solo. Sí. Bueno, a lo Poder mejor... volar estaría bueno, Eduardo. ¿Cuál? Poder volar estaría bueno. Ah, sí, poder volar. Veo que sí han elegido varios volar. Mirá, por lo visto los que están contestando están de acuerdo, poder volar. Sí. ¿Alguien más tiene alguna respuesta para dar o pasamos a la próxima? ¿Mm? Bueno. Yo voy anotándome algunas cosas para después. Y no contestó. Bueno, pasamos a la próxima. Dale. ¿Qué actitud tomas o toma cuando alguien traiciona la confianza? Pueden pensar en un familiar, una pareja, trabajo, compañero de estudio, lo que sea. No volver a confiar más en esa persona, intentar perdonar, restablecer la confianza, entender por qué lo hizo o solamente dar una sola nueva oportunidad. Sí, acá hay mucho descendiente de italiano, así que acá Bueno. la vendetta, esto no es Barcelona, acá la vendetta sale enseguida. ¿eh? Bueno, mi abuelo era italiano, era también de Lombardía, así que... Pero bueno, está bien. La mayoría dice no confiar en principio, ¿no? 5 respuestas, 7, 8, 10 respuestas hemos tenido. No sé si alguien quiere alguna respuesta más, si no seguimos. Seguimos. Seguimos.
¿Cuándo fue el último conflicto con un compañero de trabajo? ¿En la última semana? ¿En el último mes? ¿Cada día tengo conflicto? ¿O nunca tuve conflictos con ningún compañero de trabajo? Nunca tuve trabajo. Nunca, muy bien. Alguien que no ha tenido conflicto. Porque no trabajo nunca. No, claro. Sí. Puede ser una posibilidad, que nunca trabajó. Muy bien. Hace un mes. ¿Hace? Un mes. Pero estamos hablando de Bueno, por lo menos nadie vive de conflicto diario, ¿no? Es una buena. Ahora me gustaría que me pongan, aunque sea una sola palabra, de la sensación que uno puede tener cuando se equivoca frente a un paciente. Aquí no es a libre albedrío, poner lo que se les ocurra. Es como la pregunta de simulación. ¿Qué les ocurre cuando se equivocan? Bronca, culpa, vergüenza, frustración, vergüenza otra vez, culpa, impotencia. Muy bien. ¿Alguna más? Enojo. Bueno, estamos enojados, impotentes, culposos, frustrados. Bueno, ahí con un poco más de mirada para hacia adelante, ganas de aprender. ¿Mm? Está bien eso también, ¿eh? Ganas de aprender. Bueno, la última. ¿Crees que el dinero puede comprar la felicidad? Esta es una pregunta cerrada. Todos van a poner que no y en un rato me golpean la puerta para pedir aumento. Pero es para aprender, no para ser más felices, Juan. Es para, si te piden aumento es para aprender, no para ser más felices. ¿Eh? Sí, obvio. Bueno, No, pero el balón se paga con. No, bueno, 8. bueno, 8 no. vamos a decir que casi un gran porcentaje cree que no. Muy bien. No puede, porque no depende de eso ya. Ah, no te diría yo. Bueno, Él está presentando ya, está partiendo de bueno, algunas de estas cosas vamos a poder no resolver, sino conversar, ¿no? Sobre qué es la simulación, algunas sensaciones que nos produce equivocarnos frente a los pacientes y resolver conflictos. Eduardo, Entonces, fíjate si podés minimizar nuestras pantallas. A ver, minimizar las pantallas de ustedes. Sí, achicar eso. Y si no tenés que ir arriba en duplicar pantalla. ¿Sabes hacer eso o no? A ver, espera. Minimizo. Acá, a ver. Vamos sobre lo que él está presentando. A ver, Completa. La que baja la pantallita, ¿no? poné pantalla, poné otra vez modo presentación. Sí, está completo. Está presentando. Sí, poné otra vez el PowerPoint. Ahí. Ahora ponelo en el modo presentación. En no, lo saqué. Sí, perdona, sí, ya está. Sí, sí. Ahí. Y a ver, hacele doble clic a la pantalla. No cambia la pantalla. No, estoy tratando de sacar bueno, no importa, no te preocupes. ¿Ustedes ven la presentación y me escuchan? Sí, la presentación se ve perfecta. Era para que se viera un poco más grande nada más. Pero se ve perfecta. Vale, bueno. Entonces, vamos a la presentación va a tener estos objetivos, que es, en principio, ver las aplicaciones, el para qué, de por qué hacemos lo que hacemos, pero claro, hay que conceptualizar, primero saber de qué es lo que estamos hablando, por qué, porque tiene su fundamento la simulación, o lo que se llama estrategia basada en simulación, eso sería la terminología un poco más definida. Cómo hacer una simulación y
las explicaciones de para qué sirve esto y conclusiones y preguntas. Así que vamos sobre esta temática a transcurrir la charla. Entonces, ¿qué es la estrategia basada en simulación? En principio que no es algo nuevo. Es decir, es algo que hay libros escritos sobre la historia de la simulación donde nos relatan desde los romanos que utilizaban el famoso Palaus para practicar y combatir, entrenando previo al combate con espada y escudos protectores, incluso con algunos emperadores que criticaban esta manera de entrenar, que decían que no era lo mismo hacer esto que en el campo de batalla, claramente no es lo mismo. Y también algunos relatos sobre algunos caballeros, como el caballero de Rodas, que tuvo que liberar la isla de Rodas por un dragón que no permitía ocuparla. Entonces, lo que hizo, según el relato, el caballero de Rodas es armar un dragón artificial con estopa que hacía sonidos, y eso durante un tiempo fue entrenándose, él para que el caballo no se asuste y sus perros para que fueran a atacar el vientre del dragón y así poder vencerlo y liberar Rodas. Así fue, según los relatos de la época, ¿no? O sea, pudo entrenarse para poder liberar Rodas después matando al dragón. Lo más curioso y creo que lo más parecido al objetivo final de la simulación, no me quiero adelantar en otras partes de la charla, es lo que hizo esta mujer, que fue la llamada partera del rey, del rey Luis XV, Luis XVI, en esa época, que diseñó un simulador, como ven aquí, que se llamaba la máquina del parto, muy precario para lo que hoy son los simuladores, pero que de esta manera entrenó a casi 2/3 de las comadronas de la época y tenía rango casi militar. Imagínense esto para una mujer en esa época que además le terminaba enseñando a los cirujanos. O sea que lo de la simulación lleva tiempo y hay pruebas de que sirvió, porque esta mujer lo que logró bajar es la mortalidad infantil, recorriendo toda Francia, con esto. Y además hizo un libro que se puede visitar en el Museo de Medicina de Rouen. Más adelante, ya el señor, este jovencito que ven aquí, que está sosteniendo la máscara, que está acá sentado en la imagen de la derecha, es el doctor Peter Safar, que fue un médico austríaco, un austríaco anestesiólogo, que fue uno de los que se considera como padres de la RCP, que empezó a practicar maniobras de asistencia ventilatoria y masaje cardíaco en pacientes que él veía que se morían al salir del quirófano. Claro, ustedes ven estas prácticas como ven a una persona, no es un muñeco, es una persona, con los alumnos ahí mirando, bajo un sistema experimental. O sea, a la persona que ven tumbada era un residente de cirugía, que en el año 57 se hizo un experimento sobre resucitación para ver si servía el método de usar la bolsa y la máscara. Eran anestesiados con curares, paralizados, y bueno, incluso alguno de estos trabajos fue publicado. Está claro que esto ya excede los límites éticos que se hubieran permitido en la época actual. No lo hagan en casa, tenés que decir. No lo hagan en casa. No sé si hay algún... No sé si tienes algún residente que quiera ser voluntario. Pero esto es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es la simulación? Es una técnica que crea una situación o ambiente para que las personas experimenten representación de un evento de salud real con el propósito de practicar, aprender, evaluar, realizar pruebas o obtener una comprensión de los sistemas de acciones humanas. Es imitar aspectos de una situación clínica con el objetivo de comprender, manejar la situación cuando ocurre en la práctica clínica. No lo digo yo, no lo dice nada más que la Sociedad de Simulación en Salud de Estados Unidos y la Agencia para la Investigación en Salud y Calidad de los Estados Unidos. Esta es la definición, si quieren, que tengo que poner en una presentación
ante ustedes para que sepan qué es. Es una técnica. Una técnica, una metodología para esto. Ahí un poco define el recorrido que vamos a hacer en la charla. ¿Por qué hacer una estrategia basada en simulación? ¿Por qué hacer una simulación? Bueno, porque tiene fundamentos pedagógicos que están expresados en todas estas teorías pedagógicas, ¿no? Está claro que no vamos a profundizarlas, pero hay mucho fundamento teórico y pedagógico para aplicar la simulación. Y sobre esto hay mucho basamento científico. Esta es la base científica pedagógica de por qué sirve la simulación. Incluso muy interesantes de aspectos cognitivos, como ven la teoría de cognición situada de Clancy o la de Schweller. Y como ven, no son teorías modernas, ¿verdad? Son de hace muchos años, pero que se han aplicado a la simulación. Sirve también para mantener las competencias profesionales, que la competencia profesional no solamente tener habilidades y destrezas, sino que va en un conjunto de cosas que van desde habilidades del pensamiento, actitudes, valores, aptitudes. La competencia profesional, a ustedes que son más jóvenes, no es solamente aprender a hacer un drenaje o colocar una vía venosa, sino que el médico como el profesional es un prestador de servicios en todo el sistema sanitario y tiene que tener otras habilidades como la toma de decisiones, juicio clínico, comprensión y responsabilidades éticas. No solamente la práctica médica lo que hace, sino en un conjunto. Es más compleja la competencia profesional y en esto, en un sentido transversal e integral, incluye muchas cosas que podemos hacer con la simulación, ¿no? Trabajo en equipo, comunicación, el profesionalismo, habilidades reflexivas, juicio crítico del razonamiento. Es decir, que la complejidad de las competencias profesionales hace que a medida que empezamos nuestro camino como profesionales, pasamos por estas etapas de las competencias profesionales en las cuales alguno de ustedes se reconocerá de acuerdo al año que estén en la residencia, o incluso Juan o cualquier otro que esté escuchando que ya se ha formado y tiene una expertise. Este sería el camino desde el novato al experto, que al principio el novato no sabe que no sabe, porque como un niño que no sabe que existe un instrumento, no sabe que no sabe tocar la guitarra, pero a medida que la conoce el instrumento empieza a ser como un aprendiz, empieza a aprender, empieza a subir esta curva de aprendizaje, donde se produce mayor aprendizaje. Después de la etapa lo que se llama el becario, que sabe, pero claro, tiene que concentrarse en las actividades. Y después entramos en la etapa que tenemos todos cuando conducimos el coche, que la verdad, subimos a un auto y no sabemos ni si vinimos en una marcha, en otra marcha, porque es algo incorpora, es nuestra naturaleza trabajar, evaluar un paciente, podemos saltear protocolos, hacer atajos cognitivos para resolver una situación. En cambio, a lo mejor cuando uno está en la etapa reciente tiene que seguir un protocolo porque todavía no tiene la experiencia. Y esa competencia, a medida que se va pasando el tiempo, también hay que subirla como se ve en la flecha. Hay que hacer que esa competencia inconsciente, el solo sé que no sé nada, intentar mantenerla, ¿no? La simulación se encuentra acá, en la flecha esa amarilla, demostrar cómo hacemos las cosas. En esta pirámide de Miller, que es lo que, digamos, uno va recorriendo hasta, digamos, la atención del paciente, que es la punta azul, que es la realidad concreta de atender a un paciente. O sea que es lo más cercano a evaluar el desempeño en una situación clínica real, lo que hacemos en un caso de simulación. ¿Por qué es importante hacer las cosas? Porque se sabe que el 90% de las cosas que experimentamos, como se ve aquí abajo, no sé si intento, aquí abajo, te marco con el mouse, las simulaciones tienen una participación activa, sensorial, es un aprendizaje activo. Ustedes en esto que estoy diciendo yo, que están escuchando, si hacemos caso a lo que les estoy presentando, van a retener un 30% de lo que yo diga o
o pueda mostrarles. Pero si hiciéramos una simulación, eso hace que la retención y el aprendizaje experiencial, la experiencia del aprendizaje, uno lo recuerde más y sea más activo el aprendizaje. Por eso practicar haciendo es lo que lleva un mejor promedio de tasa de retención, como figura en esta diapositiva que les muestro. Y el punto mayor es enseñar a los demás. Enseñar a los demás requiere de una mayor tasa de retención, ¿no? Cuando uno tiene que estudiar para enseñar, está como un escalón más. Entonces, el otro punto a resaltar es que tenemos que la simulación en general es para adultos, y los adultos tienen distintas motivaciones internas para aprender, tienen sus propias experiencias reales, van porque tienen un claro objetivo, son prácticos y van para resolver un problema en particular, y el otro punto es que exigen ser respetados, con lo cual es un valor importante la simulación que tiene como fundamento principal respetar al participante, ¿no? La otra explicación de por qué, porque bueno, también tener competencias clínicas y quirúrgicas cada vez es más compleja, multidimensional. Hay siempre una brecha entre lo que uno conoce y sabe por leer un protocolo, aplicarlo en la práctica real. También hay mucho desbalance entre la cantidad de eventos que tenemos. Por ejemplo, seguramente ustedes no tendrán eventos críticos tan seguidos como otros hospitales, y cirujanos de una especialidad tendrán menos posibilidad de operar determinadas patologías, por eso se hacen pasantías o estas prácticas en simulación. Los procedimientos son complejos y diversos. La práctica es de riesgo para pacientes. Acá voy a sacar un poco el DNI, pero en nuestra época, el residente que no había hecho nunca una punción lumbar era el primero que iba a hacer la punción lumbar para el paciente. Y esto visto a la distancia, la verdad, no sé si ha sido beneficioso para el paciente en esos momentos. Entonces, tenemos que considerar que cualquier práctica es de riesgo para el paciente y es mejor hacerlo antes en un simulador que hacerlo directamente sobre el paciente. Significa un alto estrés y además la simulación lo que permite es evaluar y repetir, ¿no? En cambio, en la vida real no. Entonces, simulación. ¿Por qué? Ambiente controlado, se puede repetir, hay avances y correcciones, seguro para el paciente, para el profesional, podemos trabajar en conjunto con otras disciplinas, básicamente con enfermería, tiene impacto emocional y el otro punto es que nos permite reflexionar. La reflexión en el ciclo de aprendizaje va desde hacer la experiencia concreta, vemos qué sucede, qué es lo que nos pasa, hacemos una observación, analizamos lo sucedido, conceptualizamos con lo que sabemos y a partir de ahí hacemos una experimentación activa y probamos sobre lo aprendido y empezamos a hacer. Y este círculo de qué sucede, qué sentí, por qué sucedió esto y qué haré con esto, es este ciclo experiencial que nos permite hacer la simulación en un lugar seguro. Es decir, que esta práctica reflexiva hace que el docente, que los participantes construyan nuevos conocimientos a partir de la solución de problemas. Retoma su propia experiencia como reflexión y mejora su práctica. Esto ya sea para el docente como para los participantes. Vamos a seguir para... Entonces, ese punto que les marcaba de reflexionar sobre nuestros conocimientos, las creencias y los supuestos, es lo que le dan sentido a hacer una experiencia en simulación. Va más allá del muñeco, va más allá de la tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos una simulación? Primero, teniendo información, porque hoy la simulación, todos hemos tenido un recorrido inicial un poco empírico sobre nuestra práctica que hemos aprendido de otros maestros, copiando, viendo cursos, modelos, pero hay mucha fundamentación y bibliografía para acceder, y que es de acceso libre, como el diccionario de simulación, las
las prácticas clínicas de la Asociación de Enfermería Internacional, que va punto por punto diciendo cuáles son las mejores prácticas. Acaba de salir un consenso global sobre la simulación en salud, como ven publicado en Advancing Simulation de 2024. Esto fue presentado hace unos días atrás en el Congreso de la Sociedad Europea, que se realizó en Praga, y también los estándares que son de la Asociación de Simulación Práctica en Salud. Estos estándares que ven abajo también son recientes del noviembre del 2003. Todo esto es de acceso gratuito y fundamenta y da marco teórico, aunque sea global, para empezar en esto. O sea, hay que tener la formación, digamos, científica para poder hacer simulación. Esto que les muestro es cómo se organizan los cursos, digamos. En el ambiente de la simulación decimos, bueno, vamos a hacer un curso zona 0, 1, 2, 3, 4, de acuerdo a este paper que, digamos, sentó bases para organizar. Te interrumpo. Sí. Allá en España, para el ejercicio de la pediatría, ¿cuán obligatoria es la simulación? Bueno, ese es un tema que no está todavía definido porque se están definiendo estándares para decir cuánta simulación hay que poner en el grado, o sea, en el pregrado, cuánta en las residencias, ¿no? Y lo que sería eso, inserción curricular, se llamaría, ¿no? La inserción curricular todavía no está determinada en todas las universidades. Algunas sí trabajan mucho en simulación en el pregrado. Sí, tienen en su ciclo, te hablo estudiantes, ¿no? De medicina, sobre todo enfermería, sobre todo mucho enfermería. Y es, digamos, un poco lo que se apunta, ¿no? O sea, No, pero la inserción curricular. Yo quería preguntar puntualmente, si decían, vos no podés ir a drenar un tórax a la sala si no pasaste por la simulación. Eso no sucede. Sí, en algunos sitios sí. Donde tienen la inserción curricular. Porque hay sitios que tienen centros de simulación muy potentes en cuanto a tamaño y cantidad de instructores, entonces ya han hecho la inserción curricular. Entonces un residente no va a hacer una punción lumbar hasta que no la hace en el simulador. Perfecto. Entonces, este artículo que muestra las zonas, en realidad son distintos modelos de formación, donde estamos en la zona 0, que aquí abajo dice feedback automático, son programas informáticos donde uno se sienta y ve un ritmo del electro y lo mira y dice, es una bradicardia, y el sistema mismo le da feedback. A medida que pasamos la zona 1 sería cuando hacemos las prácticas de intubación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el instructor da feedback directo sobre la destreza. Mirá, lo has hecho mal, lo hacemos otra vez. La zona 2 sería hacer casos clínicos y el paciente que se va deteriorando. Y la 3 ya es donde empezamos a ver más acá abajo el tema de reflexiones y hallazgos, el desarrollo de trabajo de equipo, factores humanos y desarrollo de sistema. Esto lo vamos a ver más adelante. Es decir que depende de nuestros... Esto lo que hace es organizar los objetivos y las necesidades. De zona 0 a zona 2, lo que hacemos es enfocarnos en el cómo hacemos las cosas y qué es lo que hacemos. Y el 3 y el 4, que el 4 es la vida real, es por qué. El por qué hacemos las cosas que hacemos, que es un poco más complejo de encarar, digamos, en la simulación. La simulación tiene 3 etapas. Cuando hacemos una simulación, programamos el pre-briefing, la simulación y el debriefing. Esos son tiempos estimados que se recomiendan para hacer una simulación. Hay algunos centros que usan más, menos, pero más o menos es este el modelo. Puede variar la cantidad de tiempo. Hacemos un contrato donde los participantes les decimos que lo que vamos a hacer no es real. Necesitamos un contrato que se llama de ficción, de que crean, que primero vean
que crean antes de ver, porque claramente a veces los simuladores no son tan realistas como lo que deseáramos. Los hay, pero son muy costosos. Y el otro punto es la confidencialidad del equipo docente y de los participantes, porque queremos hacer un entorno seguro para trabajar seguros y que ahí no se prejuzgue las acciones que se puedan cometer, ya sea tanto errores de los participantes como errores del propio equipo docente en la elaboración del caso clínico. No es una confidencialidad, digamos, mafia siciliana, pero bueno, lo que queda en la simulación queda ahí. El objetivo de eso es crear la seguridad psicológica para que cada uno de los participantes, como miembro de un equipo, tome riesgos. Necesitamos que en la simulación cada una de las personas que participan sean ellas mismas, como son en la vida real. No que hagan un papel, no que no son actores, no vienen a jugar. Necesitamos que intenten ser ellos mismos, que tengan una confianza entre ellos y respeto mutuo para poder desarrollar el caso. Esto de la seguridad psicológica es muy importante porque permite admitir errores, aprender, compartir ideas abiertamente y mejorar el clima para la toma de decisiones. Si uno va pensando que le van a tomar el pelo, que se va a equivocar y entonces me van a culpar y va a haber un poco de poca probabilidad de que comparta puntos de vista diferentes, que es lo que va a enriquecer la actividad. Entonces, lo que hacemos es brindar esa seguridad en la entrevista previa para que lleguemos a un grado alto de responsabilidad y alto de seguridad psicológica y llegar a esta zona de aprendizaje, ¿no? Como vemos arriba a la derecha. En esa zona es donde se aprende, ¿no? Donde tenemos un poquito de estrés, pero con alta seguridad psicológica y mucha responsabilidad. No la zona de confort donde, bueno, mira, acá es un simulador, no va a pasar nada, no se va a morir el paciente, pero no pasa nada. No, vos tenés responsabilidad en lo que vas a hacer. Entonces, alta responsabilidad y alta seguridad psicológica para ir a la zona de aprendizaje. El caso tiene que tener estas tres dimensiones de fidelidad, o sea, conceptual en el sentido que cuando el paciente se le pase volumen, la tensión arterial mejore. Que el espacio físico sea de una sala de una UCI, si vamos a hacer un caso de una UCI, y la psicológica en cuanto a que si el paciente está acompañado de un familiar, que haya un factor emocional que esté acompañado de la situación que se está viviendo. O sea, estas tres conceptos de dimensiones de fidelidad son los que confluyen para hacer un caso real. El otro componente son los simuladores. De esto no voy a hablar porque no tiene sentido hablar del tipo de simuladores que han evolucionado a lo largo de los años, desde la muñeca más conocida por todos que hemos practicado RCP en la ANI, hasta los entrenamientos por partes para hacer punción lumbar, en fin, intubar, muñecos más complejos para prácticas de enfermería, cambio de traqueostomía, bueno, en el mercado hay mucho, pero este no es el sentido, ¿no? Simuladores más complejos que nos permitirá diseñar el caso. Les marco también que hay simulaciones que se llaman low cost, con diseños a través de especialistas que diseñan sus propios simuladores. El Garrahan tiene un área quirúrgica muy desarrollada por la doctora Vialés, creo que era el nombre, y han desarrollado simuladores hasta laparoscópicos con maniquís de plástico y que, bueno, en realidad tienen la misma fidelidad que algunos simuladores de alta complejidad que salen mucho dinero. Esto para mostrarles lo que se hace en algunos centros. Ese es un simulador de un prematuro extremo, como dice ahí, con base transparente, veladuras, capilares, venas y un toque lanugo, que diseñaron en el área de técnico de simulación de San Joan de Déu de Barcelona, Carlitos Alaez, que yo lo comparo con Da Vinci, porque sabe hacer de todo, ¿no?
Es un artista. Fíjense el muñeco que diseñó en base también a una copia sobre el simulador de LEDAR, ¿no? Está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Y después también se pueden contar con pacientes simulados, que son también, hay buenas prácticas estándares de buenas prácticas para los pacientes simulados, los actores serían, que también dan realismo. O sea que no necesitamos mucha tecnología. Si queremos hacer un caso de simulación, por ejemplo, para malas noticias, solamente necesitamos un paciente simulado, un escritorio y nada más. El ambiente es fácil de desarrollar. Y después lo que se llama el moulage, que es todas las técnicas, digamos, sobre el muñeco, sobre las personas, el diseño a través de siliconas u otras cosas que se pueden utilizar, sobre todo el uso de siliconas y materiales para diseñar heridas, etc. Entonces, con todo esto, hacemos la simulación y después de la simulación vamos a la parte de reflexión, que es el debriefing. El debriefing lo que nos hace es, perdón, es un espacio de comunicación posterior a la simulación donde reflexionamos y analizamos las cosas que fueron bien, mal, y tratamos de sacar conclusiones para aplicar en la realidad. Hay muchos modelos, el debriefing no es una técnica sencilla de hacer, distintos modelos, estos son algunos, son modelos estos educativos, debriefing educativo, donde diferenciamos con respecto a lo que es hacer feedback directo sobre el uso del debriefing en los post-eventos. Y el objetivo del debriefing es que el instructor o el facilitador vaya un poco más allá de las cosas que pasaron y cómo pasaron. Entonces, lo que hace el debriefing yo lo defino como un detective cognitivo. Es, después de observar las simulaciones, ver el marco mental de por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros cuando hacemos simulación podemos evaluar qué y cómo, que serían las acciones, que son claras de ver. Eso es, y hay algunos resultados, eso es analizar el bucle simple de resolver el problema. ¿Qué se hace y cómo se hace? Pero si queremos saber el por qué, en este modelo de aprendizaje, tenemos que analizar lo que se llama el marco mental, ¿no? Los valores y creencias que hay detrás de él. Y esto a veces es difícil, pero es lo que también permite hacer un cambio de modelo mental para que los profesionales crezcan y cambien su realidad. A veces pasa que vemos en una simulación una situación y te preguntas, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué le dijo al médico 2 o 3 veces de la adrenalina y al final no se terminó pasando la adrenalina porque el médico no la escuchó? ¿Qué pasó ahí? ¿Entienden? Ahí abrimos un poco lo que decimos una caja de Pandora, que hay que ir con mucho cuidado para justamente no lesionar la seguridad psicológica, sobre todo en profesionales que ya tienen cierta trayectoria. Entonces, para entender esto, que es lo que buscamos en la simulación, yo les voy a mostrar un video para que vean qué es esto del modelo mental. Está buenísimo. Al rato vuelve. Excelente. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, eso es el modelo mental. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que
nosotros somos el hombre de la moto, que en muchos casos lo que tenemos que dejar es el prejuicio, porque ahí veíamos que tenía cierto prejuicio sobre cómo hizo. Pero en realidad hay una pregunta que le hace que es clave. Explíqueme cómo hace eso. ¿Mm? Y en realidad le explica. Claro, eso es lo que en el porqué, en ese doble buque que les decía, es lo que buscamos a veces en una simulación. O sea, es la percepción diferente de las cosas. Acá sin ninguna cuestión de género, porque podemos poner un veterinario que mire el gato y piense a lo mejor en si está vacunado, ¿me entiendes? Acá un señor mira el gato y tiene un modelo que piensa que sirve para cazar ratones y la señorita piensa que es lindo gatito para ponerlo en... Y está bien, son diferentes modelos. Y esto se traduce muchas veces en las experiencias de simulación con respecto a la percepción que tiene de la situación de urgencia de enfermería, el médico, el jefe, lo que fuera. O sea que el modelo mental determina lo que vemos. Lo que hacemos en el debriefing, en muchos debriefing que queremos analizar el porqué de las cosas, es ver qué hay del otro lado de la luna, ¿no? Entender qué hay detrás. Y para llegar a ese punto hay que tener cierto grado de capacidad de poder observar sin juzgar. ¿Mm? Como hizo el señor de la moto, que en algún momento, bueno, ahora no me va a poder decir la hora. Y sin embargo, el señor que estaba echado en el campo pudo decirla. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta hasta acá, acá vimos qué era, por qué y cómo hacer una simulación. No sé si quieren hacer alguna pregunta o seguimos. ¿Quieren preguntar algo? Ah, Eduardo, seguimos. Entonces, bueno, ¿todo esto para qué? Bueno, lo primero, un poco relacionado con lo último que vimos, es porque tenemos que formar expertos clínicos que tengan un proceso reflexivo. Esto que hacemos en la simulación, nosotros decimos que hacemos la simulación, es una excusa para reflexionar de la práctica diaria y que podemos llevar lo que sucede en la simulación a la realidad. No nos quedamos en lo que pasó en el caso. Intentamos que esa experiencia intenten mejorarla y siempre les preguntamos qué se llevan para cambiar en la realidad. Eso es lo de la formación de uno de los objetivos, es formar expertos clínicos que tengan práctica reflexiva, que cada vez que tengan alguna situación de estas puedan resolverla. Lo otro es, bueno, también entrenar los errores. Sí, este trabajo que se publicó hace muchos años marcaba que la mayoría de los errores en los sistemas sanitarios estaban ocasionados por factores humanos y ocasionaban miles de pérdidas en el sistema de salud de Estados Unidos. No sé si porque perdían tanto dinero o qué, pero a partir de ahí se empezó a hacer un enfoque diferente. El hecho de estar equivocado ya se empezó a ver un poco más y que dependía más de factores humanos, los errores que se cometían en la práctica médica. Y la práctica médica se fue complejizando a tal punto que se la compara con áreas de otras empresas como la aeronáutica, las centrales nucleares, las petroleras, que tienen son empresas de alto rendimiento y altísima seguridad. Entonces, en todas estas empresas a ninguno le gustaría subir un avión sabiendo que el piloto es el primer vuelo que hace, eso está claro. Entonces, hubo muchos ejemplos en la historia, sobre todo en la aeronáutica, con el accidente este que muestra ahí el diario El País en los rodeos, donde es interesante que puedan leer la cantidad de sucesos que ocasionados por un factor humano hizo que hubiera el accidente aeronáutico civil más terrible en la historia. Igual que en la central petrolera esta del Piper Alpha, que hay documentales, incluso películas. Entonces, la intervención del factor humano dentro del sistema de salud hace que sea inseguro. El factor humano son aquellas relaciones entre los miembros de un equipo clínico y el sistema. Hay propiedades físicas, psicológicas de un individuo que influyen en la interacción con el medio ambiente y con un sistema sociotécnico. Nosotros interactuamos
con un ventilador, con un monitor, con una técnica quirúrgica, y no tiene que ver con propiedades humanas aisladas, sino que es la interacción del humano con su entorno y la forma que esos factores influyen en la práctica diaria y la gestión de las situaciones. Hay factores humanos que se pueden entrenar y aprender. Tomar decisiones, comunicación, ejecutar tareas, conciencia situacional. Eso se puede aprender y eso se aprende con simulación. Y hay factores que no se pueden entrenar. Yo no puedo entrenar a alguien que no tenga atención plena en un quirófano o que no maneje bien el estrés. Tendrá que hacer tareas personales o la personalidad, pero sí hay intervenciones sistémicas que se pueden superar. Distribuir cargas laborales, seleccionar personas según su rol. Si a mí me ponen en una atención clínica de neurocirugía, claramente estaré estresado, no podré desempeñar mi rol. Entonces, hay cosas de factores humanos que se pueden entrenar. Y entonces, la conjunción de factores humanos y seguridad del paciente, la medicina lo tomó sobre todo la experiencia de el manejo de recursos de la tripulación en la aviación, ¿no? Un poco el modelo viene de ahí. Esto del manejo de crisis es un poco ver esta imagen y decir, bueno, ¿qué es una crisis? Una crisis un poco está reflejado acá, ¿no? Es un momento de decisiones donde a veces no se puede medir el riesgo bien, si avanzar o esperar, ver qué sucede, pero bueno, hay que tomar riesgo, con algunos cuidados, pero no sabemos si esos cuidados son suficientes para los riesgos que debemos tomar. Así aparece el concepto de manejo de recursos en crisis y anestesiología, con un referente de la simulación, no sé si decir el padre de la simulación, pero es el doctor David Gaba, de la Universidad de Stanford, que aplicó, digamos, el CRM de la aviación en anestesiología, haciendo cursos sobre factores humanos, tratando de reducir los riesgos por factores humanos en el quirófano durante la anestesia. Y el CRM, como se dice, manejo de recursos en crisis, tiene estos cinco ejes para entrenar en simulación. Nosotros diseñamos cursos para entrenar esto. Y ustedes me dirán, ¿y la intubación? Eso es parte de una habilidad técnica. Esto es habilidades no técnicas. Entonces, es identificar la claridad de papeles, si hay un líder, si se distribuye el trabajo, si el líder ese pide ayuda, cómo se identifica el líder, la comunicación que hay a través de todo el equipo, gestionar ayudas, la ayuda precoz, que a veces la ayuda está vista como una debilidad, conocer el entorno, o sea, tener el timing, digamos, de si estamos en el hospital que no tenemos la terapia intensiva, pedir la derivación oportuna, tener ayudas cognitivas, consultar el celular, datos, dosis, y tener una visión global, ¿no? O sea, la visión dron, como dice, tener un dron en una situación de, sobre todo situaciones críticas que se dan en los quirófanos, en urgencias o en atención prehospitalaria. Entonces, estos componentes de la comunicación, componentes de factores humanos tienen que ver sobre todo con la comunicación, verbal y no verbal. Esa es la base para todos los demás, ¿no? Entonces, la seguridad del paciente con factores humanos es gestión de tareas, tomar decisiones, trabajo en equipo, conciencia situacional, pero con algo en común que es la comunicación verbal y no verbal. Ahora yo les mostraré otro video me gustaría que miren esto que hablamos de los factores humanos y sobre todo de juzgar. Pero obsérvenlo, es un tráiler de una película sobre el aterrizaje del avión en el río Hudson de emergencia.
A ver, lo que yo quería mostrarles acá que ahí hay un factor humano que resolvió una situación que los simuladores mostraban una cosa, pero la decisión la tomó alguien con 40 años de experiencia. Y que además se siente culpable porque podía haber sido una tragedia, que no lo fue. Entonces acá hubo una actuación del factor humano. Incluso si ven la película, en la parte del juicio, el abogado dice, si él no hubiera estado ahí, no hubiera pasado lo que pasó. Así que lo que se busca con el tema del factor humano es resaltar que las correcciones que hace que los errores siempre pueden existir, pero que a veces también lo que hacemos en simulación, en la vida real, hay que hacer correcciones. Y el otro punto que me anoté también para comentarles es lo que dice con respecto a que 40 años de experiencia me van a jugar por 208 segundos. Esto es un poco lo que sucede, ¿no? De intentar trabajar el factor humano en simulación para intentar mejorar el entrenamiento del sistema. Errores siempre va a haber, pero la idea sería que lo reconozcamos e incluso podamos ser factores de corrección. También lo que dice es que nadie nos previno para esto. A veces podemos tener la mejor experiencia, pero siempre nos pasa algo diferente y somos nosotros los que tenemos que retomar las decisiones. Les mostraba acá dos publicaciones que hablan de la efectividad de la simulación para el entrenamiento de las habilidades de factores humanos. Incluso también en el grado, como ven abajo, el trabajo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias sobre la gestión para estudiantes de Ciencias de la Salud, que mostraron buena experiencia en el entrenamiento de factores humanos en el grado. Como les decía... Hay mucha, excepto cuando se está muy grande como nosotros dos, Eduardo un poquito menos, hay mucha resistencia del médico de entender que el ejercicio profesional va mucho más allá de la práctica, ¿sí? Sí. De la práctica concreta, de ocultar, de pulsar. Hay muchísima dificultad en tener una visión más... No aporta nada a la facultad para eso. Bueno, no sé ahora cómo estará, pero yo hay muchas de estas cosas que no las aprendí en la facultad. Está claro. De hecho, esto que ahora les voy a marcar de comunicación, bueno, uno salía delante del paciente como le salía, ¿no? Y la comunicación, como decíamos, es un factor fundamental dentro de los factores humanos. De todos los ítems, he tomado este para resaltar que se puede trabajar mucho en simulación, porque existen estas 8 posibilidades cuando nos comunicamos, ¿no? Que entre lo que pienso, lo que deseo decir, lo que creo que digo, lo que en realidad digo, lo que tú deseas escuchar, lo que realmente escuchas, lo que crees y lo que realmente comprendes, ahí hay un montón de gaps, de espacio donde podemos no entender. Y esto no va solamente para el trabajo en equipo médico, esto va hasta en cuestiones personales, en el trato de la vida cotidiana. O sea, hay muchas posibilidades de malentendido. Y esto es un poco un ejemplo un poco divertido, ¿no? De que a veces las cosas se interpretan, se piensa y pero
no es lo mismo, ¿no? Ya está, nos sacamos la ropa, estoy arriba tuyo, ¿cuándo falta el orgasmo? Ni idea, pero ahora sé por qué mamá tiene dolor de cabeza. Claro, entre lo que uno escuchó, mira y piensa, la realidad es diferente. Entonces, a veces pasa que el mayor problema de la comunicación es pensar que nos hemos comunicado con la otra persona, y esto llévenlo a nivel médico o a nivel personal. Pero imagínense una situación de crisis en esto que les mencionaba, de la adrenalina, que el médico no escuchó y la enfermera creyó que lo había escuchado, porque muchas veces estamos preparados para escuchar, para responder y no para entender. Y acá lo que entra en rigor es lo que se llama la escucha activa, ¿no? Escuchar realmente entendiendo antes de tener que salir a contestar. El tema que, como menciona Susan Woodward, que es una enfermera que trabajó en el Instituto Nacional de Salud de Gran Bretaña, hay varias complejidades para hablar del sector sanitario. ¿Por qué? Porque hay jerarquías y dinámicas de poder todavía fuertes que tenemos que, de alguna manera, cambiar a través de esa sabiduría y escuchar a los demás. Hay miedo a las represalias que se mejoran con la seguridad psicológica, y a normas culturales. El famoso siempre se hizo así, ¿no? Que impide un poco la innovación. O sea, el sector sanitario es complejo comunicarse, por lo que dice esta mujer, sobre todo por estos 3 puntos de complejidad, de lo difícil que es hablar, comunicarse, sobre todo hablar en el sector sanitario. Ahora les voy a mostrar esto, que es un poco cómo es el tema de la comunicación, sobre todo para el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Para los que no la ven, porque es una película vieja, era un campo de concentración donde estaba toda esta gente ahí en el campo de concentración, y entran unos alemanes para explicar cómo funcionaba el campo de concentración. El que da el paso es Benigni, que es un actor italiano que se llevó el Oscar por esta película, que se llama La vida es bella, y él diseñó todo un ardid, digamos que ahí estaban haciendo un juego para que el niño no se crea que estaba donde estaba realmente, ¿no? Por eso lo que van a escuchar con respecto a las explicaciones y del alemán son incoherentes a lo que les puede hacer sentir. ¿Se escucha? ¿Se No, escucha? nada, ¿No? no, ¿No se escucha? no, no se escucha, ¿no? No. Muy bajito se escucha. Está el sonido, mirá. ¿Se escucha bajito o lo tengo al máximo volumen? Sí. Dale play, a ver. Pero hay algo de sonido ahí, se está escuchando algo de sonido, sí. ¿Se escucha? A ver. No, se escucha al mínimo. Sí. Bueno, no importa. En realidad el alemán lo que está diciendo es que quien cumple las normas va a ser ejecutado, que tienen que trabajar todo el día, quien desafía a alguien lo va a padecer en la horca, bueno, los desastres que ocurrieron. Y en realidad el padre del chico va explicando todo un juego, una estrategia de juego. Lo que quiero decirles es más que nada que el lenguaje verbal claramente no es tan importante como la expresión no verbal. Y esto tiene que ver sobre todo cuando estamos frente a un paciente. Si nosotros frente a un paciente estamos escribiendo en el ordenador lo que nos está contando, no miramos a la cara, en fin, cosas que podemos ir practicando. Y los cursos de comunicación, por lo menos el que yo tengo experiencia, es este modelo Bridge, que tiene que ver con estilos relacionales, que cada uno tiene un estilo relacional que está relacionado con la tierra cuando es más racional y reflexivo, con el agua cuando es más reflexivo y emocional, con el aire cuando es emocional o activo, o fuego cuando es racional y activo. Este tipo de definición de estilo relacional no solamente permite que cada uno sepa qué estilo tiene, porque yo, que cuando he hecho el curso salí que era agua, que era más reflexivo y emocional,
claro, cuando enfrento a un paciente que es fuego, que intenta ser dominante, que quiere las cosas claras, rápido, yo tengo que adaptarme para comunicar. Por ejemplo, si yo a una persona le digo que tiene un cáncer, si la persona es tierra, va a ser racional y reflexivo y me va a pedir todos los datos necesarios por la enfermedad. Los días de quimioterapia, el tipo de cáncer, dónde puede leer. En cambio, la persona que es aire es más activa y emocional y quizás me pregunte a ver si puede irse de vacaciones, cuándo empezar. O sea, cada estilo relacional uno tiene que reconocerlo en la otra persona para poder comunicarse de una manera efectiva. Yo les muestro el modelo este que he participado para un caso clínico cuando hice el fellowship de simulación en San Juan de Déu, sobre cómo es el estilo relacional este. Dígame si se escucha, ¿eh? Juan, sí, igual hay que desconectar acá porque queda. ¿Se escucha? No, Eduardo, no se escucha. Se lee, igual se puede leer. Está subtitulado. Y que si lo pones se lee. Pero el Sí. volumen ¿No? ¿Y el volumen es de ahí o es mío? Dígame porque a lo mejor... no, es tuyo, es tuyo. Nosotros te escuchamos bien. Cuando hablas vos se escucha perfecto. Porque yo lo escucho el audio, por eso. Cuando comparte tiene que compartir audio también. Claro, hay que ver si compartiste el audio, pero no. Pero en los otros vídeos se escuchaba, ¿no? No, ¿Los siempre otros vídeos vimos- no se escuchó? No, lo leíamos, están todos subtitulados. Está todo subtitulado. Por eso A ver, no nos espera, perdimos espera. nada. Perder no nos perdimos nada, por eso no te decíamos nada, estaba subtitulado. Ah, perdón, espera, a ver. ¿Dónde tengo que compartir acá? Espera, porque yo pensé que... Ya no. A ver, ahí, más opciones. Apretá más a la izquierda, hay más opciones. ¿A qué te sale? A ver, ajuste. Ajustes, defectos. El altavoz es el altavoz que lo pongan los auriculares. ¿Cómo se ve audio? Altavoz, a ver. Cambia ahí, a ver. ¿Cambio acá? ¿Ese será? Sí. Fíjate, a ver. Ahí, ese, alguno de esos dos. ¿Sí? Sí, a ver. Yo no sé si... Nada. ¿No? A ver, abajo. ¿No? No. Cancelación de ruido. Micrófono. Qué pena que no escuchan los vídeos. Pero bueno, se vieron los subtítulos, por eso no nos perdimos. Perder no nos perdimos nada. Audio. El audio mío. El audio tuyo es perfecto, vos escuchás. No sé si, por eso estoy mirando si he hecho algo mal aquí o... O en YouTube lo tenés que hacer, no sabemos, pero no. Compartir. Acá compartir. Desactivar micrófono, ajustes de audio. Altavoz. A ver. Videos, a ver. No, video, no, pues No, es la cámara. audio, Audio. micrófono de altavoz. A ver, fíjate si se conectás el auricular. Para ¿Acá? el video. No, desconectate el auricular. Ah, yo, de acá. Sacá el auricular, poné la computadora. Ah, está bien. A ver, espera.
¿Ahí me escuchan? Sí, nosotros te A escuchamos ver. siempre. Pero que vos escuches por la Sí, a computadora. ver si vamos ahí. A ver. Ahí. A ver. No, nada. Ya tenemos los resultados. Ah, sí. Ahora sí. Bueno, ¿Ahora sí? hay un aumento de células jóvenes en la Sí. sangre que creemos que podría estar relacionado con Bueno, les decía, este es el curso Mírame que se hace, es una formación de habilidades comunicacionales para situaciones difíciles para residentes específicamente. una leucemia. No sé si sabes lo que es. Es como cáncer en la sangre. Sí, de hecho es el cáncer más frecuente en gente joven. Todavía tenemos que hacer pruebas para confirmarlo, pero creemos que es muy probable. Los profesionales de la salud en nuestro trabajo estamos continuamente relacionándonos con otros, con los pacientes, con sus familias, con los colegas, estamos comunicándonos continuamente y esto a veces es un reto. En la carrera hemos aprendido muchas cosas de tipo técnico, de tipo clínico, pero generalmente poco sobre comunicación. Puedes venir con tus familiares, explicarnos a ellos un poco. El programa Mírame es un programa de formación destinado a residentes de medicina y enfermería. Lo que busca es, a través de simulaciones y conversaciones alrededor de las experiencias vividas, ayudar a los profesionales a crecer en la manera en la que se relacionan y comunican con otros. Al final, el momento de la mala noticia, el momento en el que le dices a unos papás que su hijo tiene cáncer, ¿no? Es un momento que los padres van a recordar toda su vida. Aprender cómo gestionar ese momento y ofrecerles en ese momento una comunicación de calidad, creo que esto es que puede cambiar en ciertos aspectos la vida de los pacientes y de sus familias, ¿no? Cuando empecé a trabajar, sobre todo en el área de oncología, lo que más miedo tenía era enfrentarme a situaciones de final de vida y el saber elegir una palabra concreta o no elegirla. Es decir, a veces el silencio también nos sirve como un método de comunicación y es muy importante. Hay veces que también me gusta quedarme tranquila y uno de los momentos que me gusta más es ver los atardeceres o los matines. Yo he cogido primero esta, que es una persona tirándose al agua, porque me identifico mucho como una persona que me lanzó a las cosas. Lo primero que hacemos en el curso Mírame es identificar cómo nos relacionamos con los demás. Para ello, mediante el modelo Bridge, cada alumno aprende cuál es su estilo, cómo se relaciona con los demás, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y así también entiende el por qué le cuesta más relacionarse con ciertas personas. Y a partir de ahí ya trabajamos para poner en acción cómo mejorar esa comunicación. ¿Cómo se ha golpeado? Como le estaba comentando a él, que la observación está todo correcto, ¿vale? Le hemos tenido monitorizado, le hemos tomado las constantes, está todo bien. El punto fuerte y diferencial de este curso son las simulaciones. Es un curso tremendamente práctico en el que trabajamos 4 aspectos importantes de la comunicación en la sanidad, que es cómo gestionar un conflicto, cómo dar una mala noticia, cómo gestionar un final de vida o cómo asumir un error médico con una familia. Pero ¿por qué no estabas vigilando? ¿De verdad qué estabas haciendo? Realizamos simulaciones con actores profesionales. Son actores que se ponen en la piel de los pacientes y familiares y con ellos trabajamos estos aspectos en un entorno seguro, en el que el alumno siente que no va a pasar nada malo y luego puede ponerlo a práctica en su día a día, tanto en urgencias como en planta, para mejorar la comunicación en estas situaciones. Bueno, se ha escuchado, ¿verdad? Eso, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, acá también el participante busca su estilo relacional para saber cómo relacionarse con la gente. Acá no estamos hablando, fíjense que nada, es un muñeco, es un espacio físico diáfano, no hay muchas cosas, no se necesita mucha tecnología. Con respecto a los factores humanos, también decirles que hay una metodología que en el último Congreso de la Sociedad Española pudimos presentar en forma de comunicación oral, que es hacer un escape room sobre urgencias pediátricas. El escape room, lo que se hace es, en un espacio cerrado, tener desafíos para los participantes que tienen que resolver acertijos o algunos juegos que tienen claramente retribución en datos o en procesos que le permiten resolver las urgencias. Y ese es un enfoque pedagógico que también se usa elementos de entretenimiento para impulsar a los alumnos a su mayor motivación y resultados de aprendizaje.
El escape room se usa como una modalidad de simulación para introducir el concepto de factores humanos. Nosotros lo usamos en situación crítica de urgencias pediátricas. Hicimos un curso donde primero se facilitaban los protocolos, los algoritmos y una guía sobre lo que eran los factores humanos, y después 6 equipos resolvían 6 situaciones en 20 minutos. Entonces se les planteaba así acertijos o armar puzzles, como se dice aquí, hacer adivinanzas, situaciones donde se ponían pacientes politraumatizados en la oscuridad, con luces que tenían que distribuir quién tenía la luz, si el líder o no, candados sobre los pacientes antes de hacer RCP, también luces digamos, inscripciones en las paredes que tenían que determinar y organizarse como equipo, ¿no? Acá lo que buscamos más que nada es organizarse como equipo. Con respecto a CRM, hay otros cursos ya estandarizados como el Team Step, que es como si fuera el curso de RCP del American Heart, donde da muchas habilidades, y hay también trabajos ya publicados sobre que el programa de entrenamiento en Team Step ayuda a corregir los factores humanos. Con respecto a la seguridad del paciente, en esto voy a ir rápido porque veo que ya vamos avanzando en el tiempo. Hay 2 maneras de interpretar la seguridad del paciente. Hay una seguridad 2.0 que no es solamente analizar los errores, sino es ver las cosas que hicimos bien, que son cosas que son más difíciles de identificar. Si yo les dijera hoy qué cosas hicieron bien, tendrían que pensarlas y desarrollar un proceso cognitivo más difícil de qué cosas hemos hecho bien, porque hemos hecho cosas de manera correctiva en forma inconsciente. El modelo anterior, el seguridad 1.0, era que había en un sistema había barreras con algunas fallas, y cuando se alineaban todas las fallas se producía el error. En la seguridad 2.0 lo que se intenta, digamos, referenciar es que el trabajo hay de distintas maneras. Hay un trabajo que se reclama, un trabajo que se imagina y un trabajo que al final es el trabajo que se realiza. O sea que la práctica no siempre es como se prescribe, ¿no? Rehacer el trabajo no es la tarea que se escribe o se imagina uno cómo hacerla a cómo es en la actividad real. Y en este punto es donde los factores humanos son realmente importantes. No es trabajar sobre lo que se hizo mal nada más, sino trabajar sobre lo que se hizo bien. Así aparece el concepto de resiliencia, que es organizaciones que ajustan su funcionamiento a partir de cambios, pero que esos cambios son realizados por las personas. O sea, las personas son necesarias. Ya no se ve el factor humano como algo, bueno, va a haber un error, sino que tienen que trabajar de una manera en estas instituciones resilientes para que responda, aprenda, supervise y prevea las amenazas y sea una manera mayor de aprendizaje. Para que vean, la seguridad 1.0, que es la que se habla habitualmente, se hace nada más foco en esta parte de las cosas que se hacen habitualmente. Esto es las cosas que se hacen en el día. El foco en la seguridad 2.0 es en las acciones y resultados de todos los días. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros hacemos una simulación, no hacemos una simulación para que se equivoquen. No hacemos trampa. Hacemos la simulación con objetivos. Si hay errores, los conversaremos. Pero muchas veces los equipos trabajan muy bien. Entonces, hay que hablar de lo que se hace bien. Porque eso es importante que también el equipo lo repita en la vida real, ¿no? Entonces, un poco es esto, ver que no se aprende el secreto de un gran matrimonio solamente mirando los divorcios, ¿no? Entonces hay que buscar una cultura justa, una cultura de seguridad justa, que en lugar de decir qué ha causado el problema y que sea nada más una cuestión de que errar, sea despedir gente, en cambiar y pensar qué ha salido mal para poder enfocar mejor la seguridad. Entonces sirve para la seguridad en estos aspectos, la simulación. En otros aspectos es en hacer construcciones como maquetas a escala real de espacios de trabajo, es lo que se llama SimTest,
o lo pueden encontrar, como ven abajo, en la bibliografía, ¿no? Estos serían evaluar los sistemas de trabajo o espacios de trabajo. Se hacen maquetas donde se hacen espacios para observación de todos los implicados. Esto es la maqueta, digamos, la simulación de un espacio de una UCI neonatal en el Sant Joan de Déu. Hay trabajos publicados últimamente desde el 2019 en adelante, incluso algunos más atrás, que hablan de cómo la simulación de entornos de trabajo con todos los actores de un procedimiento complejo, como puede ser una ECMO en una UCI neonatal, puede detectar amenazas latentes, ¿no? Al hacer la simulación se ve que, bueno, a lo mejor el equipo de ECMO no entra en el lugar. También en espacios, por ejemplo, como resonancias, donde en urgencias que se tienen que resolver dentro de un proceso de resonancia, y lo que implica estar en el campo magnético, no. O sea, la simulación lo que hace es incluso generar teoría y armar protocolos para lugares donde el técnico, por ejemplo, resonancia ante una emergencia, no sabe qué hacer. Y todo esto tiene un basamento científico, por eso les pongo las bibliografías para cuando alguno quiera leerlas. No solamente en el mundo occidental, sino este es un último trabajo que publicaron en el 2024 sobre un hospital en Arabia Saudita, el más grande, donde detectaron que más del 76% de las amenazas latentes de seguridad se mitigaron en una simulación previa. El COVID también fue otra situación donde la simulación aportó mucho en distintos lugares, no solamente en España. Hubo muchos artículos sobre la organización sanitaria vinculada a la pandemia que la simulación pudo ayudar a resolver, sobre todo en el uso de equipos de protección individual, en el uso de comunicación a través de comunicaciones virtuales, donde hubo que mejorar la comunicación con los pacientes porque se tenía que hacer a través de una videoconferencia. Las UCIs españolas hicieron un trabajo también donde demostraron que hubo distintas barreras en muchos centros, seguramente como ha sido en Argentina también, barreras por problemas logísticos, disponibilidad de tiempo, para falta de preparación previa para afrontar lo que fue la pandemia, pero así todo, aquí se afrontó y lo que aportó la simulación sobre todo es capacitación en distintas áreas, incluso la utilización de máscaras que son de buceo, que se utilizan acá, con dispositivos 3D adaptados para poder ventilar a los pacientes, ¿no? Y el otro punto es la evaluación, que lo que hay que hacer con la simulación, con todo esto, es evaluarlo, ¿no? Y lograr el nivel 4 de Patrick, que es el beneficio real en la atención del paciente. Estos son niveles de evaluación que manejamos cuando se hacen trabajos de simulación, si vemos la reacción que tienen los participantes, si les gusta o lo encuentran útil, si aprenden, si transfieren lo aprendido a la práctica real, y sobre todo el gol estándar sería los resultados. Y para ver los resultados, bueno, ahora les voy a mostrar algo. Entonces, en resumen, entrenar habilidades técnicas, entrenar no técnicas, factores humanos, evaluar sistemas de trabajo, mejorar el trabajo de equipos interdisciplinares, contribuir a la seguridad del paciente, sistemas de salud con resiliencia, mejorar el rendimiento profesional con práctica reflexiva e investigar el impacto que tiene la simulación sobre el sistema de salud. O sea que, en resumen, nosotros consideramos la simulación como un servicio para el sistema de salud y los pacientes. Y hay bibliografía sobre esto, y quisiera mostrarles este video que es un poco el resumen de cuál es el objetivo final de hacer simulación. Me dicen si se escucha o no, ¿eh? ¿Se escucha esto? ¿Se escucha? Las gemelas Sí, sí, a través de la cuida que trae niños de países de renta baja para operarlos de patologías altamente complejas. Nosotros previamente
con Mauritania, ya teníamos establecida una relación desde hace unos meses para ayudarles a desarrollar una red de atención primaria basada en tecnologías digitales. El programa Cuidam es un programa solidario del hospital y una de las premisas es que el tratamiento sea como muy concentrado en un procedimiento o en una técnica y que esto luego dé lugar a un cambio en la calidad de vida que se pueda mantener de manera correcta en el país de procedencia. Y el caso de estas niñas, desde luego, encajaba perfectamente en este modelo. Había varias barreras, ¿no? Eran unas gemelas que estaban en un país que está no muy lejos, pero difícil de llegar. Inicialmente se habló de ir en un vuelo comercial, una situación en la que las esperas largas, un vuelo que era con escalas, con dificultades, y además no sabiendo muy bien cómo estaban las bebés, cómo era su estado de salud, pues consideramos que era un poco demasiado para ellas, y al final tuvimos pues, la ayuda del Ejército del Aire. Y cuando llegamos, el equipo estaba todo preparado para recibir a estas niñas tan esperadas, y desde entonces y hasta la cirugía y después en el postoperatorio pues han estado con nosotras en la unidad de tratar. El principal reto en este caso era que era nuestra primera separación de gemelas unidas. Entonces, los aspectos fundamentales que suponen un reto son, uno, la viabilidad anatómica, la posibilidad de separarlas de forma segura. El segundo es el de la coordinación de un procedimiento de esta envergadura, de equipos y de espacios, para poder continuar la segunda fase de la cirugía, que consiste en el cierre del defecto, la cobertura de la parte que tenían compartida y hacerlo de forma segura, y es un procedimiento que de hecho pues, fue más largo incluso que la separación. Recibimos una llamada del jefe de neonatología para comunicarnos que estaba previsto que vinieran las gemelas de Mauritania y que pues, les interesaba poder tener toda una preparación previa, una simulación. A partir de ahí nos pusimos en marcha y el enfoque que hicimos fue un enfoque en dos aspectos complementarios, ¿no? Por una parte había la planificación anatómica de la cirugía utilizando las técnicas que ya se utilizan desde hace tiempo en el hospital de planificación 3D, incluso de impresión 3D, del detalle anatómico. Y por otro lado era una intervención que tenía mucho reto a nivel de dinámica de trabajo dentro de quirófano, muchas personas, diferentes retos en diferentes etapas de la cirugía, y entonces lo que hicimos fue preparar también, planificar toda una simulación de trabajo completo. Los acontecimientos críticos ocurrieron durante la simulación y durante el procedimiento quirúrgico no ocurrió afortunadamente ninguno de ellos, pero estábamos preparados precisamente por la simulación para, digamos, revertirlos y actuar de la forma más coordinada y segura para todas las pacientes. Evidentemente es un reto un caso como este y que sea el primero. Veo pues, que se puede considerar un éxito la coordinación global y el resultado quirúrgico. Y yo creo que hay como tres momentos que tengo en mi retina, que es el primero de todos cuando fuimos a conocer a las gemelas, ver a las dos personitas a las que teníamos que trabajar. El segundo momento fue el día de la simulación, cuando teníamos separadas a las pacientes en la simulación, que era como una sensación de se ha hecho, y el día real, el día de la cirugía real, viendo que aquello a lo que intentábamos ayudar había sucedido con éxito. Bueno, es un gran equipo de gente el que ha tenido que trabajar para poder llevar a cabo esta intervención, desde el transporte hasta todos los equipos de anestesia, equipos quirúrgicos, equipos de simulación, equipo de impresión 3D, equipo de bioingeniería, obviamente la enfermería, el personal de planta, personal incluso directivo, y la verdad es que nos sentimos todos muy satisfechos. Lo esperable de la evolución posterior de estos pacientes es que no necesiten un seguimiento cercano. De hecho, este es uno de los requisitos que ponemos a los pacientes del programa de cooperación Cuidam. Lo habitual es que puedan llevar una vida completamente normal y que no tengan ninguna complicación. Ha sido muy especial en muchos aspectos y evidentemente pues, ha hecho que todo el equipo neonatal esté enamorado de las niñas y que sea un caso que siempre vamos a tener con nosotros. Bueno, a lo que iba es que esto es como este era el modelo ideal del nivel 4 de Kirkpatrick, ¿no? Ante una situación que no va solamente de entrenamiento de los profesionales, sino que va para resolver un problema concreto de un paciente. Concluyendo, hay un decálogo de malas prácticas en simulación que no deberíamos hacer
los que somos docentes e instructores, pero sí hay uno que quisiera rescatar que es el último mandamiento, que es cuidar a los participantes con honestidad, transparencia y curiosidad genuina. Si no, vamos a generar temor y no es bueno que en la simulación tengan temor los participantes. La simulación no es un juego, la simulación es una técnica, no es tecnología, es una práctica social, como dice Dickman, que también es otro referente. Mejora el desempeño del trabajo en equipo, permite detectar amenazas latentes de los sistemas complejos por la seguridad del paciente, fortalece nuestra experiencia con la práctica reflexiva, porque la experiencia en realidad es un poco esto, ¿no? Transformar o depurar lo que uno sabe como consecuencia de lo que le pasa y tratar de resolver y tener cierres que a veces no son perfectos, pero son aceptables, ¿no? Como Sully, que terminó el avión donde lo terminó y tuvo que manejar problemas antiguos y mal estructurados, ¿no? Entonces, cometemos muchos errores cada vez con más confianza durante mucho tiempo, pero lo importante es empezar a cambiar. Con respecto al uso de la simulación, a veces este modelo habría que empezar a revisarlo, si cuándo se aprende más, si en un aula o a través de la simulación. Empezar siempre es un reto, y muchas veces el cambio no lo vemos, estamos pasando por delante nuestro, pasa el cambio y no vemos la oportunidad, y estamos demasiado ocupados, ¿no? Por no escuchar. Y se empieza de a poco. Este señor fue director técnico de la Federación Británica y a partir de que empezó él después de 76 años que Inglaterra no había ganado una medalla en ciclismo, él hizo ganar en 10 años cantidad de medallas en Juegos Olímpicos, Paralímpicos, el Tour de Francia. Revolucionó con su concepto de ganancias marginales el ciclismo inglés. Entonces hay que empezar poco a poco. Las diferencias a veces parecen muchas, pero son muy pequeñas, como sabemos, ¿no? Y en realidad lo que tratamos también en la simulación es intentar ver la visión del otro, ¿no? A veces dos personas en un debriefing tienen las dos razón, de acuerdo a su perspectiva, e intentar también que dar la opinión no sea un deporte de riesgo. Entonces, esto es una definición un poco armada por mí, no está en ninguna bibliografía que nos permita entender que es una oportunidad para reflexionar sobre los errores sin prejuicios y hacer propuestas de mejora para mejorar la cultura de seguridad de los pacientes. Nada más, ya terminando, les puedo compartir esta diapo donde está las páginas de YouTube donde pueden ver distintas charlas de simulación, consultar a la sociedad española, la sociedad europea, la latinoamericana, esta publicación de Advancing Simulation que es gratis. Invitarlos, si tienen algún interés, en el tercer Congreso Argentino que se hará en septiembre en la Universidad Católica en Buenos Aires, que intentaré ir, si me lo permite el trabajo. Y nada, agradecerles el tiempo. No sé Eduardo, te hago una pregunta última. Dime. ¿Tienen experiencia en la enseñanza de la simulación a distancia? Sí. A raíz de lo del COVID, hubo necesidad de mantener, incluso había una diapo que lo voy a pasar, que acá abajo, esto abajo que dice posiciona el uso de simulación virtual durante la pandemia, en la diapo que ves acá abajo de la máscara, que dice marzo 30 del 2020, bueno, ahí hay un informe sobre el reemplazo de la simulación virtual para los profesionales que estaban en carreras que se les había paralizado. Y en realidad la pandemia lo que hizo fue desafiar y tratar de modificar espacios de simulación en simulación virtual, sí. Hay mucho escrito sobre simulación virtual
incluso, creo que aquí lo oculté, una diapo que tenía, sobre aquí mira, si quieres la... sobre diseño de programas de simulación online. Esto es un desarrollo que hizo el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona para hacer simulación tipo con Avatar. Y además hemos hecho prácticas con simulación a distancia. Por ejemplo, yo soy el facilitador y ahí tú tienes el caso de simulación. Tú eres el facilitador ahí en la clínica, la nueva clínica del niño, y estás con tus residentes. Y yo de acá observo lo que hacen. Y de acá puedo darles feedback, ¿no? Hacer el debriefing. O si no, esto que han diseñado acá en Vall-d'Hebron, que es para la formación online con simulación. Esto fue a raíz de la pandemia. Soy Laura. Esa será la próxima invitación para el año que viene. ¿Eh? Esa será la invitación para el año que viene. ¿Cuál? Hacer la simulación online con vos. Ahí está. Ah, bueno, sí. Esto en realidad, lo que te muestro ahora es un avatar, es un programa que han hecho donde hacen casos y te están explicando cómo funciona el programa. Es espectacular. Este programa es verlo desde la visión de facilitador y de participante. Vamos a empezar con el M1. Este está ambientado en urgencias. El box está diseñado para atender a un paciente con sospecha COVID. Sí, Trabajar en equipo. Sigamos con el paseo. Vamos a conocer el módulo 2. Tenemos 3 avatares de pacientes adultos. Este primero, como veis, la mujer joven. Después tenemos a un hombre joven. Y después, por último, en catalán. Perdón, Simmons nos permite tener interacción con el paciente de forma verbal al momento. Hasta luego, Ronaldo. Hoy me estáis viendo sola, pero podemos conectarnos hasta 8 compañeros a la vez y trabajar en equipo. Bueno, esto es lo que desarrolló el Hospital Vall-d'Hebron para hacer simulación online. Pero también está la otra simulación que te mencionaba, ¿no? Con las personas reales a distancia e incluso con modificaciones del debriefing, porque ahí se perdía un poco el tema de la seguridad psicológica, ¿no? Y tenían que estar los alumnos conectados. Claro. Pero sí, se desarrolló mucho sobre... Y ahora se introdujo el tema de la inteligencia artificial también, ¿no? Para todo esto. Sí. Bueno, Eduardo, querido, un gustazo enorme verte, muy agradecido. Bueno. Y nos estamos comunicando. Compartir, si quieres. Nos estamos comunicando. Bueno. Te mando un abrazo grande y muchas gracias otra vez. Bueno, que vaya bien. Saludos a todos.